Vamos a ver la segunda parte, la armadura de Dios. La segunda parte que uno se debe colocar es la coraza de justicia. Es decir, el tema de hoy tiene relación con la armadura de Dios y es el segundo atuendo, la segunda vestimenta, la coraza de justicia. Vimos en la predicación anterior que el apóstol Pablo detalló en el libro de Efesios 6 piezas de la armadura utilizadas pues obviamente por los soldados romanos en aquella época. Y también vimos que Pablo hace una analogía con la armadura espiritual, esa armadura espiritual que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo necesitamos para batallar en estas luchas y batallas espirituales. Es decir, hace una relación con la armadura que él veía en los soldados romanos con la armadura espiritual que nosotros debemos llevar puesta. La coraza es la segunda pieza de la armadura y esta coraza tiene una profunda relación con la justicia. ¿Pero en qué consiste esto? Vamos a Efesios 6:14. Efesios 6:14. Fíjate que Efesios dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa verdad, ya vimos que ese cinturón de la verdad es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Y la segunda parte dice: y vestidos con la coraza de justicia. En este versículo observamos claramente que esta coraza protectora debe ser colocada inmediatamente después del cinturón de la verdad, porque es la que brinda protección contra todo tipo de golpe. Fíjate, golpe. O puede ser también un porrazo, ¿sí? Dado repentinamente. En este sentido, el escudo, o sea, el escudo que también se utiliza como una pieza de la armadura, no es suficientemente eficaz para defender a un soldado en el fragor de una batalla contra los enemigos. Entonces, fíjate la importancia que tiene esta coraza de justicia o esta coraza. De otra parte, esta coraza romana estaba fabricada de hierro o en el mejor de los casos era de bronce. Y esta coraza servía para proteger la parte del pecho y tronco, es decir, la parte del pecho y tronco del frente y de atrás del soldado. Llevaba también unas piezas redondeadas que protegían los hombros. Estas piezas estaban siempre intercaladas y permitían flexibilidad y movimiento. Pero lo más importante de esta coraza era que resguardaba y escudaba los órganos vitales del soldado durante una acometida, es decir, durante una lucha, durante una batalla. Para eso servía esta coraza de justicia. Es interesante notar esta relación de semejanza, que así como esta coraza ofrecía protección a los órganos vitales, es decir, ofrece protección al corazón, a los pulmones, el abdomen, los intestinos, es decir, toda la caja torácica del soldado. De la misma manera, la justicia cuida todo lo que el creyente necesita para su existencia, y no solamente para su existencia, estar vivo espiritualmente, sino también para ser efectivo espiritualmente, es decir, para que tenga efectividad espiritual. Ahora, para determinar la forma en que esta coraza de justicia nos protege a nosotros como cristianos, vamos a ver otra comparación. Tenemos que de nuevo ir a la palabra y hacer otra comparación que Pablo hace, ¿sí? Entre la vida cristiana y la guerra. Fíjate, la vida y la cristiana y la guerra. Esta frase, o sea, esto nos lleva a determinar que esta vida en Cristo es una guerra permanente para nuestros espíritus, para nuestros corazones, para nuestra mente. Segunda de Corintios 10, 3, 5
dice, 2 Corintios 10:3-5 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, en estas batallas espirituales, fíjate que los enemigos de Dios son diversos y muy numerosos. Acá nos está hablando de una batalla espiritual, la que acabamos de leer. Fíjate que aquí también nos está hablando de fortalezas espirituales como potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cualquiera de estos entes puede atacarnos de manera inesperada. Cualquiera de ellos puede embestirnos de forma repentina. Pablo menciona asimismo en esta palabra 3 imprudencias o llamémoslo necedades que podamos cometer nosotros, incluso los cristianos, y a las que estamos expuestos. Fíjate que aquí nos habla de argumentos, nos habla de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y como tercer punto nos habla de la necesidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos son 3 tipos de situaciones que muchas veces no nos preocupan. Son, por así decirlo, distracciones que podemos encontrar en la cotidianidad de la vida. Y contra esto es que la coraza de justicia viene a convertirse en una de las principales armas de defensa contra esos enemigos que son peligrosos y que nos llegan inesperadamente. Es por eso por lo que debemos portar siempre, colocarnos de manera permanente esta parte del uniforme, de la armadura de Dios, para estar prestos, para estar listos a derrumbar todo este tipo de argumentos, raciocinios, toda altivez y prepotencia que se levanta contra Dios y teniendo la necesidad de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Caminar en justicia, oído, caminar en justicia es andar en rectitud, ¿sí? Caminar en justicia es avanzar cumpliendo con las normas establecidas por Dios en su palabra. Caminar en justicia es evolucionar en la justicia, es cumplir con los mandatos y leyes espirituales de Dios. Dios promete grandes recompensas a los que siguen las sendas de la rectitud. Bien, ahora consideremos una definición bíblica de lo que es la justicia de Dios. Teológicamente, la justicia la podemos definir como los mandamientos de Dios. Vamos a ver. O sea, ¿por qué dice esto? Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Fíjate que la justicia bíblicamente se puede definir como los mandamientos de Dios. Si Dios nos dice en su palabra que nos coloquemos la coraza de justicia, es decir, que nos coloquemos esta coraza, ¿cómo se supone que nosotros debemos hacerlo? Y de acuerdo con este lineamiento que nos da la palabra, ¿qué significa ser realmente justo? Vamos a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, iglesia, que este versículo nos explica que aunque tratemos de ser perfectos, nunca alcanzaremos la perfección, ¿sí? Porque pecamos. En otras palabras, que no tenemos que ser perfectos para ser justos. Es necesario comprender que nosotros
tenemos que practicar la justicia aun cuando no seamos perfectos. Si la perfección completa fuera un requisito necesario para ser justo, pues realmente estaríamos cualquiera de nosotros muy lejos, pues de llegar a cumplir estos estándares, ya que como vimos y como dice la palabra, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por otra parte, según la orientación que nos da la Biblia, la fe puede ser contada por justicia. La fe puede ser contada por justicia. La fe nos puede llevar a ser justos delante de Dios. Fíjate, la fe. Fijémonos en un relato que Pablo hace de Abraham. Vamos a Romanos 4, 20, 22. Dice, tampoco dudó Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham no consistía solamente en palabras. Él asentó sus acciones en la fe en Dios, en la confianza en Dios. La fe de Abraham fue inquebrantable y esta fe era consistente siempre en que Dios obraría conforme a como Él, el Señor, Él le había prometido. Vamos ahora a Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate que Dios cumple sus promesas si nosotros, sus hijos, cumplimos con sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos es dar el paso en fe de ser portadores de esa justicia. Los mandamientos de Dios son la justicia. Las leyes espirituales de Dios son justas. Hemos establecido, ya que Abraham demostraba su fe cumpliendo los mandamientos que Dios específicamente le había dado, que le había dado a él, ¿no? Porque imagínense, en ese tiempo pues no existían los mandamientos dados al pueblo de Israel porque eso vino con Moisés. Eran los mandamientos que Dios le había dado a Abraham, específicamente lo que le había mandado hacer. Ahora bien, si nosotros hacemos lo mismo, es decir, cumplimos con sus mandamientos, con sus mandatos, con lo que Él nos dice, todo esto nos será contado por justicia, como lo fue con Abraham. Algo semejante ocurrió con la vida de otro hombre que fue llamado justo en la Biblia. Vea, y fíjate que esta justicia no era tan evidente de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios. Este hombre era el sobrino de Abraham, Lot, a quien se describe según las Sagradas Escrituras como un hombre justo. Después de haberse separado de su tío Abraham, él, Lot, en un acto de impetuosidad fue a morar en una ciudad de mucho pecado. No obstante, después, fíjate que el Señor lo rescata y lo pone a salvo, lo protege de la destrucción que sobrevino sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a 2 de Pedro 6:10. 2 de Pedro 6:10. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aunque Lot tenía sus fallas, sus pecados y sus defectos humanos, como todos nosotros, Dios lo consideraba un hombre justo. En lugar de este hombre adoptar el estilo de vida pecaminoso de los hombres de este lugar, Lot tenía el temor de Dios en su corazón. Y fíjate que la Biblia nos dice que estaba perturbado por la maldad y el pecado que él veía que se vivía a su alrededor. Fíjate otra cosa, cuando Dios le mandó que escapara de la ciudad dejando atrás toda su vida pasada, Lot obedeció el mandamiento de Dios sin mirar atrás. Esa coraza de justicia, esa sumisión a la dirección del Altísimo, esa obediencia a los mandamientos de Dios, salvó a Lot de la destrucción. Y fíjate que le estamos diciendo mandamientos que él le dio específicamente a él. Le dijo que saliera de la ciudad. Eso es un mandamiento, un mandato, una dirección de Dios. Y él la siguió. Otro punto importante que debemos contemplar de acuerdo con la justicia es que la justicia para Dios muchas veces no es la misma justicia que nosotros solemos aplicar. De tal manera que lo que nosotros como seres humanos podríamos considerar justo y agradable para Dios, no siempre está de acuerdo con lo que Dios considera justo. El Señor Jesucristo llamó a Pablo a su servicio, aparentemente sin tener méritos o virtudes para este gran llamado espiritual. Él dice que conoces los corazones de los hombres. Años más tarde, después de su conversión, Pablo escribió en Filipenses 3, 8, 9. Filipenses 3, 8, 9. Vamos a ver qué escribe Pablo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ok, nuestra meta es vestirnos con la justicia de Dios, no teniendo en cuenta nuestra propia justicia, que generalmente es pecaminosa, corrompida y dañina. La justicia de Dios hace parte de nuestra vida cuando nos comprometemos a vivir con fe, obedeciendo los mandamientos de Dios. Ya vimos que los mandamientos de Dios son justicia. Eso lo vimos ya en el Salmo 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando obedecemos a Dios en nuestra vida, estamos usando activamente la coraza de justicia. Ahora, ¿cuál es el primer paso que debemos alcanzar para dar esta meta? ¿Cómo nos colocamos la coraza de justicia? Esto es un proceso, querida iglesia, esto es un proceso de cambio, de transformación, de conversión, de evolución, por así decirlo, de evolución espiritual. No de estancamiento y mucho menos de descenso espiritual. El proceso de ponernos la coraza de justicia comienza con una sola decisión, la de tomar resoluciones, determinaciones y decisiones correctas, basadas en los mandatos de Dios, basadas en las leyes morales prescritas en su palabra, es decir, conforme a sus normas, conforme a su justicia y no conforme a nuestra justicia. Toda decisión comienza con un pensamiento.
Nuestros pensamientos deben estar conformados y alineados con las palabras y los mandamientos de Dios. Las decisiones correctas que a diario tomamos en esta existencia física, es decir, en esta vida, deben estar cimentadas en disposiciones justas que nacen de una mente que medita permanentemente en la palabra de Dios. El estar sin la coraza de justicia es estar expuestos a los ataques de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad. Nos pueden herir. El estar vestidos con la coraza de justicia es ser justos, lo que implica arrepentirnos de manera permanente, diariamente, y recibir el perdón de nuestros pecados para luego empezar a tomar decisiones correctas ante los ojos de Dios. En consecuencia, y ya para concluir este tema de la coraza de justicia, vamos a valorar un contraste entre dos patrones de comportamiento y analizar las diferencias entre una persona justa, es decir, una persona que hace justicia, y una persona impía, ¿sí? Una persona que vive llena de pecado o que vive de lleno en el pecado. Bien, vamos a mirar este contraste entre un justo y un impío, ¿sí? Entre una persona que hace justicia y una que no lo hace, en Proverbios 11. O sea que vamos al capítulo 11 del libro de Proverbios. Dice, el peso falso, vamos a leer todo el capítulo. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Ya sabemos que es justicia. Obedecer lo que el Señor nos mande. Seguimos en el 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación. El justo, el que hace justicia, el que obedece los mandamientos de Dios, es librado de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue al mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado,
mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos los reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo, fíjate, el justo, el que hace justicia, el que obedece los mandamientos de Dios, el que permanentemente está buscando ser aprobado delante de Dios. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ahí termina ya el versículo 31 de este capítulo 11 de Proverbios, que nos hablaba de la justicia y de la impiedad. Ya sabemos qué es la justicia. Y también sabemos pues ya qué es la impiedad. Ahora, ¿qué podemos extractar de la lectura de lo que nos presenta el rey Salomón en este capítulo 11 de Proverbios? Si una persona tiene puesta la coraza de justicia, Dios la puede rescatar del peligro. Dios la puede rescatar de las amenazas, de intimidaciones, de tentaciones. Mientras que una persona injusta, una persona que obra impíamente, siempre caerá en sus propias trampas y siempre será condenada por su propio pecado, o sea, por el pecado, por la soberbia, por la altivez, por las infracciones a las leyes del Señor, ¿no? Nadie peca y se sale con la suya. Aquella persona que obra en justicia recibe recompensa por su fe. Pero al impío, Dios lo castiga por sus pecados. Amén.